Diferente a la de ayer, llovizna, hoy con niebla, y vamos a tomar contacto con una localidad vecina y más que nada con Guillermo Acuña, profesor de historia de la localidad de Bragado. Con él vamos a charlar. Él forma parte en realidad de la Fundación Villa Manuelita, y el tema que nos ocupa en la jornada de hoy: se cumplieron hace días nada más 51 años del fallecimiento del expresidente Juan Domingo Perón. Bueno, queremos hablar un poco sobre este tema que tanto conoce y lo lleva también a disertar a Guillermo, y bueno, hemos contactado con él en estos días, y esta es la oportunidad de escucharlo a través de Líder. ¿Cómo le va, Guillermo? Gracias por atendernos. Buen día. Mi nombre es Gustavo Perroni. Buen día, Gustavo, audiencia, y bueno, un gusto estar conversando con ustedes, y también, bueno, muy agradecido porque a veces no es muy común que nos den en los medios espacios para estas temáticas, así que desde ya muy agradecidos por su deferencia. No, por favor, cuando lo coordinamos, es un tema de la historia argentina, ¿no? Y ustedes llevan el pensamiento de Perón más allá de las ideologías. Acá no estamos hablando de ideología ni estamos haciendo proselitismo. Nos parece escuchar un poco de historia, y de parte de un profesor de historia que, bueno, nos hemos más o menos averiguado que no solo en Bragado, sino en otros lugares, lleva la palabra de esta fundación, ¿no? De Villa Manuelita, donde, bueno, muchos ya lo conocen a usted. Bueno, nosotros, Gustavo, y le agradezco nuevamente, sí, yo pertenezco a la Fundación Villa Manuelita, que es una fundación que preside el investigador, podríamos decir, investigador histórico sobre el peronismo, Daniel Di Giacinti, que es alguien dedicado desde hace años al estudio de la historia nacional y en particular del pensamiento de Perón, alguien que trabajó esto como para referenciarnos, ¿no?, con el historiador José María Rosa, Pepe Rosa, un historiador revisionista muy reconocido. Así que bueno, la idea de la fundación es básicamente transmitir todo lo que tiene que ver con el pensamiento de Perón, con los gobiernos históricos del peronismo, y se hace mucho hincapié en el trabajo doctrinario. Nosotros siempre señalamos que la Fundación Villa Manuelita no es una línea interna del peronismo, no es una agrupación que trabaja con todos los sectores que estén interesados en profundizar el pensamiento de Perón. Obviamente que la fundación está vinculada a lo que tiene que ver con distintas agrupaciones del peronismo, movimientos sociales, sindicatos, organizaciones de base a nivel nacional y popular que están interesados en el pensamiento de Perón. Ese es el único objetivo de la fundación, no tiene objetivos electivos o de cargos, cosas por el estilo, que después, bueno, en forma personal eso es otra cuestión, ¿no? Pero no el objetivo de la fundación. Esto siempre es bueno resaltarlo para que aquellos que nos están escuchando tengan en claro de qué se trata, ¿no? Máximo cuando estamos por ahí en periodos electivos, cosas por el estilo, para que no haya ninguna confusión. Y otra cuestión importante que también siempre nos interesa resaltar es que nosotros no nos presentamos como maestros o los que vamos a enseñar o los que tenemos elaborados en plenitud del pensamiento de Perón. No. Lejos de todas esas cuestiones. Nosotros lo que queremos hacer es incentivar al estudio, al análisis, a la lectura de Perón, de su obra fundamental que nos ha dejado. Por ejemplo, y acá ya cerrando un poquito para entrar a alguna pregunta, por ejemplo, nosotros creemos que es importante que todo aquella compañera, compañero o alguien que no milita pero que le interesa el país, por ejemplo, lea La comunidad organizada,
lea Conducción Política, la doctrina justicialista y el último gran legado que nos deja Perón, que es el modelo argentino para el proyecto nacional. Además, después de innumerables obras que tenemos de Perón, ¿no? Esa es la idea, poner en la actualidad que el mensaje de Perón tiene vigencia en el mundo de hoy. Eso justo le voy a preguntar lo que dice en el final. ¿Usted cree que hay vigencia en la actualidad del pensamiento de Perón? Porque muchos se llenan la boca, ¿no? Hablando de Perón, de peronismo, y muy lejos, en algunos casos, alejado de lo que pregonaba Perón hace 50 años atrás, ¿no? Bueno, nosotros creemos acá ante la pregunta, que es interesante como disparador, y eso es lo que a nosotros nos interesa muchísimo, plantear esos disparadores y a veces esas cuestiones que incluso generan distintos puntos de vista, ¿no? El peronismo es un movimiento muy amplio donde hay muchas miradas, convergen a veces distintas posiciones. Ya sabemos que a nivel histórico, bueno, siempre han existido diferentes alas, en fin. Uno acá lo que trata de hacer es una síntesis. Nosotros, así en forma sintética, lo que decimos: hoy vivimos en el mundo de la inteligencia artificial, en el mundo de los drones, de la alta tecnología, de la tecnología de punta. Incluso hoy se está hablando, aunque sea para la destrucción y en forma negativa, ¿no?, de misiles invisibles ante los radares, en fin, de la biotecnología, un montón de cosas que evidentemente marcan que hoy estamos en una etapa de la humanidad muy, pero muy distinta a la de hace 40 o 50 años atrás, de 51 años atrás, cuando se da el fallecimiento de Perón. Pero sin embargo, nosotros tenemos bien en claro, porque además lo dice con total claridad el mismo Perón, por ejemplo en Conducción Política, que las doctrinas no son algo fijo, algo estático, algo inamovible, sino que se deben ir actualizando permanentemente, que se deben ir adecuando a los tiempos. Eso Perón siempre lo tuvo muy en claro, y Perón siempre fue alguien que supo manejar muy bien los distintos momentos históricos. Siempre tuvo esa flexibilidad, esa plasticidad, digamos, para ir adelantándose incluso a los tiempos. Por eso nosotros creemos que la doctrina peronista tiene vigencia. ¿Por qué? No solo por esto que estábamos diciendo de que se debe ir actualizando permanentemente, sino también porque en esa actualización, como decía el mismo Perón, se puede modificar todo. Lo que nunca se puede modificar son los grandes principios. Y los grandes principios, esos sí, son inamovibles. ¿Y cuáles son esos grandes principios? Y bueno, para el peronismo, la justicia social, la independencia económica, la soberanía política. O sea, podemos actualizar, modificar, profundizar, todo adecuándonos a las épocas, pero teniendo presente esos tres vectores, esos principios, que en palabras de Perón son eternas. Por eso la doctrina peronista, el pensamiento de Perón, nosotros estamos sumamente convencidos de que tiene vigencia en el tiempo actual. Lo que ocurre es que, acá hay que hacer todo un ejercicio intelectual para interpretar el momento en el que vivimos y saber diferenciar aquellos aspectos a cambiar y aquellos aspectos que son inamovibles, como por ejemplo los que recién mencionábamos. Esto que trae de la vigencia a la actualidad, por ahí sí se me ocurre preguntarle, o lo veo del lado de la proscripción, porque Perón sí fue proscripto y sufrió el exilio, ¿no? En el cambio ahora que Cristina, la ex presidenta, es una presidenta condenada, ¿no? Es proscripta. Para el peronismo o para el kirchnerismo, sí. Digamos, ¿qué mirada tiene sobre esta situación? Bueno, Perón padece 18 años de exilio, 17 si se quiere, porque vuelve en el 72, 73. Claro, ahí
unos días, pero después definitivamente en el 73, o sea, 18 años de exilio, donde se hicieron todos los intentos por hacer desaparecer al peronismo, ¿no? Porque en el 55 estuvo el bombardeo a la Plaza de Mayo, bueno, el golpe, en el 56 el fusilamiento, y después viene toda una política feroz para desperonizar al país con miles de presos políticos, bueno, en fin, una historia larga y conocida donde Perón en el exilio, proscrito. Digo esto simplemente, un presidente que llega con el voto popular, ¿no? Que es elegido por la ciudadanía. En esa época, claro, y en la segunda aún más que en la primera, porque en la primera fue un triunfo, digamos, no digo ajustado, pero no fue la primera elección en el 46, no saca una gran ventaja, si bien gana en forma importante, además era algo nuevo, pero ya en la segunda se gana con mayor diferencia, mucha diferencia en el 52, y bueno, un presidente que queda prácticamente deambulando con 2 o 3 personas por Latinoamérica. Ahora es un caso inédito, ¿no? En una soledad total, más allá de todas las cosas que se decían de Perón, de esto, de lo otro, hasta se llegó a decir, mire, y esto en forma anecdótica, ¿no? Que tenía 100 pares de zapatos. Fíjese hasta qué cosas se decían. Y Perón respondía, ni que fuera un 100 pies, ¿para qué quiero 100 pares de zapatos? Bueno, esto es anecdótico, amén de las digamos de las calumnias que se plantearon. Bueno, pese a eso, Perón puede volver al país si en la tercera elección gana con el 62%, o sea que lo votan aún aquellos que no eran peronistas. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que se niega o lo que se tiende a ocultar después resurge con mayor fuerza. Creo que en el caso de Cristina, que es un caso distinto desde el punto de vista técnico, como usted, Gustavo, señalaba, creo que también se comete un grave error. Y ha quedado clarita, ha quedado claro, reforzaron el liderazgo de Cristina y también reforzaron de alguna manera la unidad o ciertos criterios de unidad en el peronismo cuando la cuestión estaba bastante a veces, digamos, confusa, ¿no? En cierta dirigencia. Yo puedo hablar más de lo estrictamente político. Creo que el actual gobierno comete un grave error cuando festeja o celebra lo de Cristina, porque esto en definitiva, a ver, ya ha ocurrido, hemos tenido ejemplos en la historia, usted, Gustavo, lo dijo muy bien, lo de Perón, ¿no? Querían desperonizar al país y después fíjese cómo termina. Bueno, acá estamos, creo yo, también ante una situación muy injusta hacia Cristina, porque además, y yo no quiero entrar en grandes detalles, además tenemos otros dirigentes, ¿no?, muy procesados, cosas por el estilo. No, seguro, pero mi pregunta más iba a la proscripción real y al exilio, al creer que Cristina está proscripta, porque bueno, es un tema de actualidad y que va a estar en la historia. Hoy lo estamos diciendo, pero va a estar en la historia, que una presidenta haya estado detenida con prisión, en este caso domiciliaria, por casos de corrupción, ¿no? A eso lo lleva. Para ir cerrando, porque la verdad que el tiempo es lindo escucharlo, pero se va pasando. El tema de en esta situación, ¿no?, de que estamos hablando, ¿no?, de Perón, bueno, de su tercera, porque no llegó, ahí fue cuando fallece, ¿no?, un año en el 74, claro, porque hizo 51 años ahora, del 73 al 74, claro, ahí fue la tercera, ahí fue la tercera gestión de Perón. ¿Cómo o qué me puede decir respecto a esto? El peronómetro no lo tiene nadie, ¿no? Pero algunos se creen peronistas nada más cuando hay elecciones, uno los escucha, pero mientras tanto partidos políticos hoy ya tradicionales, el justicialismo no existe, el radicalismo no existe, son todos frentes. Estamos cerca de una elección, ¿no?, muy pronta, legislativa, cierre de frente, casualmente ahora mañana, el 19 hay elecciones, si bien, como usted me decía, no quiere hablar un poco más de la historia que de la actualidad, pero le pregunto esto, ¿no?, de que el peronismo un poco reniega, el propio peronista reniega
y solamente lo levanta o tiene frases lindas de Perón cuando hay momentos álgidos, como el caso, por ejemplo, de Cristina, ¿no? Cristina misma había renegado no solo de Perón, sino de Eva Perón, digamos, no las mostraban. Bueno, es muy interesante el planteo que usted realiza y me gustaría en alguna otra ocasión poder seguir conversando porque son muy interesantes sus planteos, así que me alegro de poder estar conversando con usted. Yo creo que, a ver, es muy, como le decía, en el peronismo siempre han existido diversas interpretaciones. Por algo Perón decía, a veces tengo que hacer de padre eterno, ¿no? Vienen unos y me dicen que ellos tienen la razón, vienen los otros y me dicen que ellos, y yo lo que tengo que hacer, dice Perón, es ponernos de acuerdo a todos. Bueno, la política, seguramente, Gustavo, usted por las interpretaciones que realiza, la conoce muy bien y sabe que es un arte complejo, que es un arte difícil, muy complicado. Nosotros creemos que por ahí, desde la caída del muro de Berlín en el 89, todo el auge de la globalización en la década del 90, por ahí generó ciertas confusiones, no solo en la dirigencia peronista, porque usted señalaba muy bien también el tema de lo que ha ocurrido con el radicalismo, el mismo justicialismo, que yo estoy de acuerdo con su planteo, digamos, las agrupaciones tradicionales han tendido al menos estar en un paréntesis, ¿no? Bueno, yo creo que todo ese proceso de globalización, de tecnología, nos ha confundido. Y hablando específicamente de los peronistas, por ahí nos hizo creer que el peronismo ya había caducado, que ya había pasado de moda. Y eso no es así. El problema es que por ahí no supimos diferenciar lo accidental de lo esencial, que Perón lo tenía en claro. Claro que hay cosas que en la medida que va pasando el tiempo tienen que cambiar, que no pueden permanecer iguales, eso es obvio. Ahora, los grandes principios, los grandes lineamientos, esos deben permanecer, porque mire, el ser humano somos seres en necesidad. Usted, yo, todos los que nos están escuchando, incluso los que no nos escuchan, somos seres en necesidad. ¿Y cuáles son esas necesidades? Y tenemos necesidades materiales, necesidades espirituales. Todos cuando salimos queremos que el que nos cruzamos nos mire y nos diga aunque sea buen día. Tenemos necesidades de esto, necesidades de lo otro. Y eso, vivamos en el tiempo que vivamos, siempre lo vamos a tener, permanece. Lo que cambia es, podemos decir, antes escribíamos en las máquinas de escribir, bueno, hoy tenemos el teclado de la computadora, pero las necesidades son las mismas, tanto de afecto como lo material. Y eso Perón lo tenía en claro. Lo que ocurre es que en los 90 al peronismo se lo da vuelta. Se lo da vuelta y se lo lleva al neoliberalismo. Y bueno, y ahí empieza la gran complicación, que ya venía de la década del 70, entre las derechas, la izquierda, todo eso. Bueno, en los 90 se complica, por eso hoy lo que decimos es, hay que leerlo a Perón, porque muchas veces hablamos de Perón, y incluyo yo también, pero sin haberlo leído. Claro, entonces, del desconocimiento. Hay que leerlo. ¿Cómo? Del desconocimiento, digo, solamente frases lindas que quedan lindas en algún discurso. De los valores fundacionales del peronismo como movimiento popular, cero en algunos casos, ¿no? Algunos mucha dialéctica, pero a la hora de haber leído historia no han leído nada. Pero bueno, como usted dijo, está linda la charla, soy de interrumpir, pero no he interrumpido mucho, lo he escuchado atentamente y bueno, nos gustaría así tomar contacto en otro momento para seguir hablando del tema. Bueno, Gustavo, le agradezco muchísimo la deferencia y lo último, invitamos a que ingresen a la página virtual de la Fundación, escribiendo Villa Manuelita, ahí se van a encontrar con muchísimo material, incluso con los libros que publica la Fundación, y si en Chacabuco o en la zona
hay interés en realizar algún encuentro, bueno, se pueden contactar a través de la Fundación. Gustavo, un gusto haber conversado con usted, bueno, tienen mi contacto a disposición. Muy bien, hablamos con Guillermo Acuña, profesor de Historia de la localidad de Bragado, y seguramente, como dijimos, vamos a tomar contacto en otra oportunidad. Que tenga buena jornada, buen día, hasta luego. Hasta luego y lo mejor, Gustavo, para usted y para su radio. Radio Líder es tu compa.